Bueno, quiero hablar de un tema que es muy relevante para todos nosotros, que es la hombría según Dios, porque la sociedad actualmente pues nos bombardea con muchas ideas de lo que es ser hombre. En el ámbito de las ciencias sociales se habla de las nuevas masculinidades y hay una redefinición de lo que significa ser hombre a nivel mundial dentro del ámbito no solamente religioso, sino dentro de varios ámbitos se está pues redefiniendo esta situación, ¿no? Y a veces cuando nosotros escuchamos estas ideas podemos llegar a decir, hombre, ¿cómo que están redefiniendo lo que significa ser hombre, ¿no? Puede ser como algo que nos cause cierta extrañeza, incluso miedo, incluso rechazo, ¿no? Porque suena como a unas ideas muy modernas, suena a unas ideas bastante progresistas. Sin embargo, sí es importante que nosotros podamos reflexionar sobre lo que significa realmente ser un hombre, porque dentro de la sociedad se promueven distintas ideas de lo que eso es, ¿no? Entonces se nos enseña a partir de varias definiciones qué es lo que es ser un varón, un hombre, alguien masculino, ¿no? Entonces, cuando lo contrastamos con lo que Dios quiere, con lo que Dios nos enseña, podemos entender que de repente pues sí hay ahí un desfase entre una cosa y otra, entre lo que la sociedad dice y lo que Dios dice. Y es eso, sobre esas dos ideas principalmente que quiero que nos detengamos en esta noche para poder analizarlo, ¿no? Primeramente, ¿cómo es que dice la sociedad que debe de ser un hombre? ¿Qué es lo que es un hombre, no? Porque la cultura se ha creado una imagen basada en ciertos criterios humanos que muchas veces son dañinos y que lamentablemente también muchas veces están alejados esos conceptos, esas definiciones del diseño que Dios nos ha dado como varones. Entonces, voy a mencionar 4 ejemplos de modelos que se nos han impuesto como varones de lo que significa ser hombre, ¿no? El primero de ellos es que el hombre es fuerte y dominante. El hombre es fuerte y dominante. Entonces la sociedad dice, un hombre de verdad es el que nunca muestra debilidad, es el que es rudo, es el que impone autoridad. Y entonces a veces hasta se relaciona de manera como si fueran sinónimos el ser fuerte y el ser dominante con ser hombre, ¿no? Un hombre rudo, un hombre de trabajo, quizá un hombre musculoso, sudoroso. Y yo no digo que esto no esté muchas veces relacionado con los trabajos que se realizan en la sociedad de parte de los varones en contraste con los que hacen las mujeres. Y un ejemplo muy claro de este tipo de hombre fuerte y dominante lo encontramos en la Biblia cuando pensamos en el personaje de Sansón. ¿Quién podría ser más varonil de acuerdo a este concepto que Sansón, ¿no? Él tenía toda la fuerza física, todas las habilidades, todos los músculos como para poder hacerlo. Dicen que alzaba puertas, dominaba bestias, mataba a varios hombres, hacía unas proezas gigantes y es más, su muerte está enmarcada en esta cuestión de cómo tira las columnas del lugar en donde está y pues bueno, con eso mata a los filisteos que están en ese lugar, ¿no? Sansón, entonces, como podemos observar, pues tiene esta gran fuerza física, es totalmente dominante. Sin embargo, este tipo de hombre tiene una debilidad. Es que es víctima de su propio orgullo, es víctima de sus deseos y es víctima de sus pasiones. A Sansón no lo matan los filisteos, a Sansón lo matan sus propios deseos y sus propias bajas pasiones. Es lo que lo llevan a su caída, a su derrumbe, a su muerte, que finalmente el hecho de cómo él se supone que había hecho el voto del nazareato y lo incumple de múltiples formas, tocando cadáveres, bebiendo, dedicándose a la fiesta y finalmente pues estando con una mujer que aparte no era ni de su pueblo y adoraba a otros dioses, vemos cómo esta fuerza tiene una debilidad muy grande que es que solamente se deja llevar por esos impulsos. Entonces, esta imagen que a veces se nos impone dentro de la sociedad de que el hombre debe de ser fuerte y dominante, realmente es muy cuestionable porque en el fondo esa fuerza, esa aparente fuerza esconde una debilidad profunda. Y el segundo modelo que podemos hablar acerca de lo que dice la sociedad, la cultura de ser un hombre, es que el hombre, el varón, es proveedor absoluto. Y todos nosotros nos hemos quizá enfrentado a esta situación porque la cultura insiste en decir que el valor de un hombre está en su capacidad de generar dinero y de poder proveer, de tal manera que hay un dicho popular que dice, verbo mata carita, pero billetera mata todo, ¿no? Entonces, aunque dice este dicho, ¿no? Si eres bueno para hablar, si eres bueno para hacer reír a las mujeres, aunque no estés guapo,
puedes llegar a ser conquistador, pero el que tiene dinero lo mata todo, ¿no? La billetera le gana a absolutamente todo. Y un hombre poderoso dentro de la sociedad es aquel que tiene los recursos económicos, que puede moverse, que tiene todas estas habilidades, no solamente para proveer a los suyos, sino para poder incluso comprar voluntades de otros o poder verse imponente a través de eso, ¿no? Un hombre que a lo mejor no tiene carácter, que no tiene opinión, que no tiene algo importante que decir, pero que tiene el recurso económico y por eso se le toma en cuenta, ¿no? Y un hombre con estas características que podemos encontrar dentro de la Biblia, pues es ese famoso joven rico que interpela a Jesús y que se lleva una gran decepción cuando Jesús le dice lo que debe de hacer para poder ganar el reino de los cielos, que es vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice ahí la Biblia que entra en una profunda tristeza. Este joven había logrado lo que quizá muchos de nosotros anhelamos en nuestra edad o más grandes o que pensamos vamos a llegar a tener un recurso económico tan bueno, vamos a ser tan solventes que no vamos a necesitar preocuparnos de absolutamente nada. Bueno, este hombre lo había logrado siendo joven. Y pues bueno, joven para la sociedad de su tiempo, quizá tendría entre 30 a 40 años para haber logrado lo que había logrado. Y sin embargo vemos que a pesar de tener toda esta fuerza que la sociedad diría, ese es verdaderamente un hombre, no tiene lo que se necesita para poder seguir a Jesús. Porque su fe y su seguridad están puestas en sus bienes, de tal manera que esa idea que a veces imponemos todavía a las nuevas generaciones, y yo no sé si ustedes tengan hijas, pero si alguno de ustedes tiene una hija, una de las cosas que sí cuentan a la hora de que la hija elige una pareja y que el papá tiene que aprobarlo, ese es un bueno para nada, no tiene un oficio, no tiene un trabajo, no tiene riquezas, y dicen algunos pues malintencionados e interesados, hija, búsquese uno que tenga dinero, que tenga lana, que tenga los billetes, que nos permita a nosotros salir de la pobreza, ¿no? A veces nos dejamos guiar porque eso es un sinónimo de hombría, pero en realidad para las escrituras eso no es un sinónimo de hombría porque muchas veces va acompañado del apego, del amor al dinero. Y es lo que dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Un tercer modelo que existe en la sociedad sobre ¿qué es lo que significa ser un hombre? Es que un hombre es emocionalmente distante. Quiere decir que es un hombre que no expresa sus emociones porque expresar las emociones dentro de nuestra civilización todavía se entiende como algo, comillas, femenino, algo para las mujeres. Eso es de señoras, eso es de viejas, dicen algunos, eso no es de un varón, ¿no? Entonces muchos de los hombres llegamos a reprimir nuestros sentimientos porque dicen, ¿por qué estás llorando? ¿Que eres niña? Pegas como niña, lloras como niña, corres como niña, haces como niña. Se relaciona esto como lo femenino y de una manera estamos siendo peyorativos, insultantes hacia lo femenino, hacia las mujeres, pero de la misma forma también estamos nosotros reprimiendo lo que tenemos, de tal forma que los hombres, dicen los expertos en la salud emocional, solemos llevar nuestras cargas en oculto. Y relacionándolo un poquito con el punto anterior, un hombre es capaz de llevar deudas, de llevárselas hasta la tumba, ¿no? De llevárselas hasta la muerte, sin hablarlo con nadie porque nos da vergüenza, porque el hombre no habla. ¿Cómo es que yo, que se supone que tendría que tener cierto estatus económico, cierta estabilidad, y estoy realmente endeudado y en serios problemas financieros, no lo hablo con nadie porque un hombre no expresa sus sentimientos? Y hay un hombre dentro de la Biblia que tiene este tipo de características, que es el rey Saúl. El rey Saúl es un ejemplo perfecto para este tipo de hombre porque no maneja bien sus inseguridades. A pesar de ser el rey que Dios ha elegido para el pueblo de Israel, si lo observamos y lo leemos en los libros de Samuel, nos podemos dar cuenta cómo era realmente inseguro, de tal forma que cuando aparece un muchachito que ni soldado era, que era de una casa pobre, le mueve ahí toda el reino, el palacio. David viene a hacer una revolución para Saúl, porque con esa estatura, que era bajito, era medio ñango, era guapo, dice la Biblia, pero con esas características que a lo mejor no podrían impresionar a Saúl, que era alto, que era fornido, que se sobresalía sobre los demás.
termina este hombre Saúl dominado por esa inseguridad y que no lo expresa, sino que termina gobernado por el temor y por la envidia en lugar de confiar en Dios. Y de repente, pues como todos los sentimientos, tú guardas un sentimiento, el sentimiento no sabe hacer otra cosa más que salir, porque los sentimientos fueron puestos allí de parte de Dios para poder expresarse, para poder salir. Y si tú guardas un sentimiento, ese sentimiento encuentra la forma en la que va a salir, en la que va a explotar. Ese sentimiento encuentra la forma en la que de alguna manera va a reventar. ¿Cómo reventó con Saúl? Tenía unos arranques de ira de tal forma que agarraba y aventaba la lanza y lo clavaba contra la pared intentando asesinar a David. Como vemos, es un hombre consumido por sus sentimientos, no porque no los tenga, sino porque al no expresarlos se le acumulaban y salían de mala manera. ¿Cuántos de nosotros de repente no venimos cargando tantas cosas que en nuestra casa, de repente por cualquier situación, agarramos y nos soltamos a insultar, a gritar, a decir, reventamos contra quien no tiene la culpa porque hemos acumulado y hemos guardado mucho? Y ya en el ámbito de la salud también nos damos cuenta cómo guardar todas estas cosas hace que nosotros también terminemos enfermos de muchas cosas por no expresar. Y el rey Saúl termina de esta manera también enfermo, de tal manera que la Biblia describe que él termina siendo atormentado por un espíritu. Y de repente ahí la música es que lo llega a salvar un poquito, pero vemos en este hombre emocionalmente distante, cómo es después sumergido en esa misma avalancha de sentimientos que no expresaba. Finalmente, un cuarto tipo de hombre que dice la cultura cómo debe de ser el hombre es el conquistador. Y aquí hay los Don Juanes y hay también no recuerdo cómo es el otro personaje es Casanova. Uno de ellos amaba a las mujeres y enamorarlas y el otro las coleccionaba, pero de todas maneras dicen la virilidad se mide por el número de relaciones o aventuras o amantes que un hombre tenga, por el número de parejas sexuales, por el número de mujeres conquistadas, es el todas mías. Y no importa, esto no tiene edad, esto no es de que, los chamaquitos son los que andan así, no, hay señores que van ahí con el prestigio en la oficina, hasta en la iglesia, como de miren, cómo las traigo a todas, hablo y todas están embelesadas con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Bueno, Salomón es este tipo de personaje dentro de la Biblia, que a pesar de que tiene toda la sabiduría de parte de Dios, cae en el error de multiplicar sus esposas, sus concubinas, y usa a las mujeres como una carne de cañón para ser tratados con otras naciones y poder de esa manera establecer vínculos con reyes de otros lugares, y por eso termina alejándose de Dios, porque en esos múltiples compromisos que tenía, un corazón de condominio estaba comprometido con todas esas mujeres, y esas mujeres le exigían el poder servir a sus dioses, no por ellas mismas, sino porque al comprometerse con los papás de ellas, pues era lo que tenía que hacer Salomón, ¿no? Y aquí una vez escuché una hermana de la iglesia que decía, pobrecito Salomón, cayó en la tentación con las mujeres. Pues sí, hermana, pero cayó más de 1000 veces, ¿no? Porque tenía 300 esposas, 700 concubinas, eso ya es mero pretexto, ¿no? Realmente este hombre estaba dominado por este concepto que dice la sociedad de lo que es ser un hombre, que la virilidad se mide por la cuestión de las relaciones, ¿no? Y esto pues trae muchos malestares, muchos pleitos, trae muchas divisiones, trae situaciones hasta de muerte cuando hay este tipo de situaciones de una persona que se relaciona con muchas mujeres y que de repente, no sé, alguna de ellas tenía pareja, nos lleva a relaciones ilícitas, nos lleva a relaciones problemáticas, nos lleva a enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Este modelo que se promueve a través de las redes sociales y de los programas y de la cultura, en realidad es un modelo que nos lleva a la muerte y no es lo que significa ser un hombre. Entonces, estos estereotipos de masculinidad nos llevan a una vida de insatisfacción, de problemas, de cargas innecesarias y alejados de Dios. Y por el otro lado, si vamos al siguiente punto, ¿cómo dice Dios que debe de ser un hombre? ¿Cómo sí dice Dios que debe de ser un hombre? Bueno, la Biblia sí presenta un modelo diferente de masculinidad, y la masculinidad que presenta la Biblia está centrada en el carácter que cada uno de nosotros debe de tener, en la relación que nosotros tenemos con Dios. Y algunas de las cosas que nos dice la Biblia sobre cómo es un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios son las siguientes. En primer lugar, es un hombre firme en la fe.
En el versículo que acabamos de leer al principio, primero a los Corintios 16:13, lo dice muy bien. Noten cómo están relacionadas las palabras. Manténganse firmes en la fe, pórtense varonilmente y sean fuertes. Dentro de la misma frase dice que la fuerza, el portarse varonilmente, es mantenerse firme en la fe. Por ahí podemos empezar nuestra descripción de cómo es un hombre conforme al corazón de Dios. La fortaleza real de un hombre no está en sus músculos, no está en su billetera, no está en las relaciones que él tiene, está en cómo depende de Dios. ¿Qué tanto yo dependo de Dios? ¿Qué tanto tú dependes de Dios? Un hombre que fue llamado por eso de parte de Dios para poder depender fue Josué, que todos conocemos ese primer capítulo de Josué, en especial el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y múltiples veces antes de llegar a ese versículo 9, Dios le dice, no temas. No temas, sé valiente, no temas, sé valiente, no temas, sé valiente. ¿Por qué? Porque estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Josué había sucedido ahora a Moisés como un gran líder que fue Moisés, y la gente estaba con esa expectativa. Cuando uno es líder después de otro líder, la gente tiene la mirada puesta en uno y se puede sentir la carga de responsabilidad en esa situación, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, como pastores, nos mueven a otra iglesia y llegas a otra iglesia y el pastor anterior fue de verdad de gran bendición, eso lo sientes cómo es que hay un peso. Entonces yo puedo poner un poquito en los zapatos de Josué e imaginar cómo estaba teniendo todo el miedo del mundo, y por eso Dios le dice constantemente no temas, y la fortaleza de Josué está en su fe. Esfuérzate, solamente te pido que guardes esta palabra, y como estuve con Moisés, estaré contigo. Medítala de día y de noche para que no se aparte de ti, y Dios estará contigo. Entonces, aquí lo primero que dice la palabra del Señor acerca de cómo es un verdadero hombre está firme en la fe. Otra característica de un verdadero hombre es que un hombre es justo y misericordioso. Justo y misericordioso, que fue lo que leímos en Miqueas 6:8. Lo que pide de ti el Señor es solo esto, que hagas justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Y en definitiva, un ejemplo de esto es José, el esposo de María, el papá de nuestro Señor Jesucristo, quien tenía todas las de la ley para poder haberla avergonzado públicamente a María, ya que salió embarazada antes de tiempo y él no se podía explicar antes de que viniera el ángel Gabriel a poder hablarle cómo es que esto había sido posible. Entonces, en lugar de hacer eso, José primeramente se toca el corazón. Tiene misericordia. Misericordia significa sentir en el corazón el dolor del otro, míseros cardios. Eso es misericordia, sentir la miseria del otro, el dolor del otro por lo que está pasando el otro, ponerse en el lugar del otro y sentir ese dolor como si fuera propio. Y entonces José tiene esta misericordia de parte de Dios, y la Biblia dice muy claro en Mateo 1, 19, 20, era justo y tomó una decisión sabia. En lugar de denunciarla, él había pensado, incluso antes de que el ángel viniera, dejarla en secreto. De esa manera nadie podía acusar a María, y de esa forma él tampoco iba a hacer público su derecho de acuerdo a la ley de la época, de acusarla. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios, un verdadero hombre, es justo y misericordioso, se toca el corazón, mira las cosas como son, siente el dolor de los otros, está en contacto con sus emociones y toma decisiones que no afectan a los demás. Una tercera cosa que tiene un hombre verdaderamente de acuerdo a lo que dice la Biblia es que es un hombre emocionalmente sano. Y aquí tengo a dos ejemplos. Nuestro Señor Jesucristo se nos dice en Juan 11:35 que Él lloró. Y cuando se utiliza esa palabra lloró en el idioma original griego, lo que dice ahí no es solamente que lloró, no es que sollozó. Esa palabra que se utiliza para decir que Jesús lloró dice que echaba unos berridos, unos gritos, unos alaridos que eran lastimosos de poder escuchar. Entonces Jesús se deja expresar su corazón delante de quienes están rodeándolo de tal manera que no se avergüenza de sacar lo que él está sintiendo. Algunos quieren como disminuir a veces eso en la interpretación que dan de este versículo. Bueno, lloró, sí, pero un poco. No. Jesús se desgarró ahí tremendamente.
por su amigo Lázaro que había muerto. Y además también se nos dice que Jesús era alegre, que Jesús sentía angustia, como en Mateo 26:38 se nos dice eso, de tal manera que Jesús está en contacto con sus emociones. Y el otro ejemplo de un hombre que estaba en contacto con sus emociones es David. Cuando nosotros leemos los salmos y la gran galería y la gran diversidad de los salmos que están ahí en la Biblia, uno puede descubrir esto. Uno a veces piensa, cuando no ha leído mucho la Biblia, que los salmos solamente son oraciones bonitas para alabar a Dios y cánticos para exaltar su gloria. Pero si tú has leído los salmos, hermano, y si no lo has leído, los 150 salmos, te invito a que los puedas revisar uno por uno. Estos salmos expresan tristeza, alegría, angustia, enojo y hasta deseos de venganza. Los salmos expresan toda la amplia gama de emociones que tenemos como seres humanos y David, junto con los otros salmistas, cuando escriben estos salmos, expresan todas esas emociones. Para un hombre es tan importante expresar sus emociones que quedó registrado en un libro llamado Los Salmos, escrito por hombres. Y todas las emociones allí podemos verlas cómo es que están puestas para que sepamos que es importante no decir no me duele, me aguanto, yo soy hombre, yo no lloro, sino Señor, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos y me arrepiento y lloro en ceniza. Es importante expresar las emociones, es ser emocionalmente sano. Una característica más que tiene un hombre conforme al corazón de Dios es que es un hombre que sabe amar a su mujer. Efesios 5:25 dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No es un amor común, es el amor de Cristo y el amor de Cristo es el amor absoluto, es el amor sacrificial, es el amor que lo da todo, es el amor que cuida, es el amor tierno, es el amor que protege. Entonces un hombre que es conforme al corazón de Dios sabe amar a su mujer. Es un esposo que ama a su esposa y que la protege. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Job, que a Job no le fue nada bien y a Job lo estaba llevando de verdad la desgracia, lo estaba llevando el llanto. Job estaba en las ruinas, enfermo en su cuerpo, se le mueren sus hijos, pierde todas las tierras, tiene una enfermedad de repente terrible, sus amigos vienen a decir una sarta de tonterías, a acusarlo, a decir una suerte de improperios que no lo dejan ni en el cuerpo ni en el espíritu poder estar en paz. Y en ese momento Job pudo haber maldecido a Dios y no lo hace, pero también pudo haber dejado a su esposa. ¿Cuántos esposos no abandonan a sus esposas en medio de las desgracias y de los problemas? Incluso no yéndose de su casa, incluso no divorciándose de ella, sino estando allí en el mismo lugar y conservando el vínculo legal. Son maridos ausentes, son esposos que ya no están con ella, que ya no la procuran, que ya no la atienden, que ya no se interesan por ella, que solamente parecen, como dicen ahora los chicos, son roomies, comparten habitación, pero ya no se interesan en absoluto por ellas. Entonces es importantísimo el poder amar a la mujer, el poder amar a tu esposa. Job se mantuvo fiel a su esposa incluso en medio de la adversidad. Es importantísimo recordar esta característica del hombre que no dice yo soy la autoridad de la casa, yo soy el varón, yo soy la cabeza y te callas y lo haces porque yo soy el hombre, sino que ama como Cristo amó a la iglesia. Y en ese mismo sentimiento del amor de Cristo, una característica más es que uno es un hombre de servicio y de humildad. Jesucristo dijo en Marcos 9:35, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y de inmediato, como lo vemos también en Juan 13, Jesucristo se hinca y lava los pies de sus discípulos como un acto de humildad y de enseñanza. El verdadero hombre no es el que es el jefe. Por ahí hay algunos en redes sociales ahora que dicen, si no eres patrón, no eres hombre. Si no mandas a los demás, no eres hombre. Jesucristo dice, si no sirves a los demás, no eres hombre. Y si quieren ser verdaderamente los primeros, tienen que aprender a ser humildes y a servir
a los demás. Entonces, vemos que las características que enseña la Biblia acerca de un hombre son totalmente distintos a los que la sociedad y la cultura dicen. Es un hombre firme en la fe, es un hombre justo, es un hombre misericordioso, emocionalmente sano que se expresa, hombre que sabe amar a su mujer y es un hombre de servicio y de humildad. Es totalmente distinto a los estereotipos de la hombría y de lo que es varonil y viril dentro de la sociedad. Entonces, el día de hoy, hermanos, quiero terminar invitando a que podamos nosotros examinarnos a nosotros mismos y decir, lo que yo soy como hombre, ¿desde dónde lo he construido? ¿He tomado los valores de la cultura sobre mi hombría o he tomado los valores de Dios? De repente cuando alguien me cuestiona, a lo mejor por no tener tanto dinero, de repente cuando alguien me cuestiona, de repente allí por no ser tan fuerte, no sé, a lo mejor yo trabajar todas las herramientas, los oficios como otros varones, otros hermanos de la iglesia, otros amigos, otros vecinos, y me cuestionan, me duele porque yo creo que eso es mi hombría, expreso mis emociones o realmente estoy tomando los valores que me habla Dios de cómo es un verdadero hombre en Dios. Entonces, hoy tengo que buscar la fortaleza de parte de Dios, hoy tengo que entender que no soy autosuficiente, hoy tengo que entender que dependo de Cristo y por lo tanto moldear mi masculinidad de una manera saludable, sea que yo sea un esposo, un padre, un abuelo, un tío, un hijo, un hermano, un jefe, un maestro, lo que sea yo, en activo o retirado, en cualquier edad de mi vida, tengo que preguntarme, porque tengo esta responsabilidad de transmitir un nuevo modelo de masculinidad a la sociedad, que la iglesia sea portadora. Vamos a hablar, dice la cultura, dicen los sociólogos, los antropólogos, nuevas masculinidades, órale pues, pero vamos a contribuir nosotros como creyentes en Cristo de lo que Dios nos habla, de lo que es ser un verdadero varón, de lo que es ser un verdadero hombre y no repetir los patrones de conducta que nos fueron enseñados. Tenemos que trabajar nuestras emociones y si necesito ayuda, voy a buscar ayuda. Y si necesito que alguien me escuche, voy a buscar a alguien que me escuche. No lo vuelvo a vivir en solitario, no vuelvo a enclaustrarme en mí mismo, no vuelvo a ser el hombre taciturno, callado, que no habla, que no dice, que no expresa, sino que busco ayuda de mis amigos, de mis vecinos, de mis familiares, de mi pastor, de un terapeuta, de un consejero. Busco la sabiduría de parte de Dios. Y recuérdelo, hermano, ser hombre significa ser firme en la fe, ser justo, ser misericordioso, ser capaz de amar, ser capaz de liderar, pero con humildad. Y no amoldarse a lo que la sociedad dice, sino a lo que Cristo, en su modelo, en su palabra, Dios, encarnado en Jesús mismo, nos enseña lo que es ser un verdadero hombre de Dios. Espero, hermanos, que podamos hacerlo de aquí en adelante. Vamos a orar para concluir con esta reflexión. Amado Dios de bondad, gracias, Señor, porque hoy hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra dice desde el principio, varón y hembra los creó. Y Señor, si nos has creado hombres, ha sido, Señor, con un propósito y también, Señor, con los principios que vienen de tu palabra para poder ser verdaderos hombres en ti. Moldéanos, haznos hombres nuevos y permítenos transformar nuestro ser, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres y de acuerdo a lo que tú dices. Hoy estamos en tus manos y rogamos, Señor, que seas tú quien nos moldea a tu imagen y semejanza. Bendito eres para siempre, Señor. Gracias por esta reflexión que nos das en esta noche y permítenos ponerla por obra y poder compartirla con aquellos que has puesto a nuestra responsabilidad, sean hijos, nietos, sobrinos, alumnos, empleados, quienes sean, Señor, nuestros vecinos, en el diario vivir, nuestra familia, que vean en nosotros hombres nuevos moldeados por tu santísima mano. En el nombre de Jesús. Amén.